Y al que está a su lado y dígale qué bueno es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Señor. Yo sé que a la mayoría de ustedes les gusta más la versión vieja y por supuesto cuando la canto yo. Bueno, pero en nuestra iglesia tenemos un poquito para todo, ¿verdad? Para los chamos que para los viejos. A ver, los viejos, ¿dónde están? No hay. No, pero ya va, si levantaron la mano, no crea. Hoy inicia la serie de predicaciones que lleva como título La Gran Omisión. Pasó algo anecdótico cuando yo mandé el mensaje por primera vez y coloqué que el mes de marzo y abril íbamos a tener una serie llamada La Gran Omisión. Una hermana me corrigió y me dijo, pastor, le faltó la C, se llama La Gran Comisión. Y yo le dije, gracias por la corrección, pero no, se llama es La Gran Omisión. Diga conmigo, omisión. Y precisamente nosotros vamos a analizar por qué se ha convertido la comisión en una omisión. Y esta canción que acabamos de cantar siempre me recuerda a unas historias que se dieron en una región llamada Samaria. Cuando hablamos de Samaria, estamos hablando de una región cerca de Jerusalén, en el territorio de Israel, pero en los tiempos en que ya ese territorio había sido invadido y había sido cambiado en su cultura por lo que tiene que ver con la transculturización del pueblo de Israel. Si nos remontamos a la historia, nos damos cuenta que en la época del rey Roboán, es decir, uno de los descendientes de Salomón, allí hubo una división del reino de Israel. Se divide en dos partes, una llamada Israel o el reino de Israel y la otra el reino de Judá. Entonces habían dos reinos en el pueblo de Dios, habían dos reyes. No era el propósito de Dios, pero así se dieron las circunstancias. Y más tarde hubo invasiones fuertes contra ambos reinos. Pero la escritura nos dice que los reinos de Israel, es decir, las 10 tribus de Israel, fueron saqueadas de una manera increíble, ¿no? En cambio, el reino de Judá todavía permaneció un poco más estable. Cuando Esdras y Nehemías regresan, ellos regresan a Judá y no a Israel. Regresan a Judá, donde estaba Jerusalén, para restaurar todo lo que tiene que ver con los muros de Jerusalén, el culto del Señor, el templo del Señor, y allí comienza entonces una restauración de el reino de Judá, pero dejaron de llamarse Judá y comenzaron a llamarse Judea, tal como lo habían llamado los asirios y los babilónicos. Ahora, en la época de Jesús, esto había quedado dividido porque los israelitas que habían quedado se habían contaminado con mujeres o con personas de pueblos paganos, se habían contaminado con pueblos paganos. Y ellos llegaron a llamarse los samaritanos. Y la escritura dice que ellos reclamaban para sí el lugar de adoración. Ellos construyeron un lugar de adoración en una región o en una montaña, en un monte llamado el Monte Gerizim. Y los israelitas, los puros, los que habían quedado puros, ellos reclamaban que era en la casa de David, es decir, en Jerusalén. Entonces había esa división y eso hizo que ellos quedaran enemistados. En la época de Jesús, los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Y esta escena de esta canción precisamente se da en el territorio samaritano, cuando Jesús, en medio de su predicación, le dice a sus discípulos, vayan, busquen alimento
que yo me voy a quedar aquí en un pozo que está a las afueras de la ciudad, a las afueras de Samaria. ¿Sabe? La historia nos dice que allí Jesús se sienta y se viene una mujer a buscar agua del pozo. Y en esa escena Jesús le dice, mujer, dame de beber. La mujer lo mira, lo identifica como judío por su ropa, por su vestimenta, y le dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber si tú eres judío? ¿Acaso no sabes que los judíos y los samaritanos no se hablan? Y luego la historia dice que Jesús la confronta con su vida personal. Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú más bien me pedirías a mí y yo te daría a beber agua de vida eterna. Porque el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Diga conmigo, jamás. ¿Sabe? La historia se pone un poco tensa y ella le dice, ¿es que acaso tú te crees mejor que nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo? Y en medio de la conversación él le dice, mayor soy yo que Jacob. Después ella le dice, comienzan a discutir sobre la adoración y él le dice, la hora es y la hora viene en que no se adorará ni en este monte, ni en el otro monte, ni en Jerusalén, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, desde lo más profundo del corazón. Amén. Y la historia termina con algo maravilloso porque Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Algunos dicen, wow, esa mujer sí era prostituta. No, ya va. Paren allí, no era una prostituta. Lo que pasa es que recuerde que culturalmente las personas, las mujeres que quedaban viudas o eran rechazadas, tenían que ser tomadas por algún familiar que se le llama el pariente redentor. Y esta mujer, no sé si es que tenía mala suerte, que se le morían todos los maridos, yo no sé si a usted le pasaría, pero si yo veo que se le han muerto 3 maridos a una mujer, ni loco me le acerco. Y dije, bueno, no quiero ser el cuarto. Pero a esta mujer algo le había pasado, la habían rechazado o se le habían muerto los maridos. Y había tenido 5, pero ahora en ese momento tenía uno que no era el de ella, es decir, que era de alguien más. Estaba en adulterio, diga conmigo, en adulterio. Y sabemos que eso no es nada visto, nada bien visto por el pueblo del Señor. Y cuando le dicen eso, esta mujer quedó sorprendida porque nadie sabía que ella estaba en esa condición. No era que no sabían que había tenido 5 maridos, sino que el que ahora tenía no era el de ella. Es decir, nadie se había dado cuenta que esta mujer estaba cometiendo adulterio. Y cuando ella ve que Jesús le dice su vida privada, su vida personal, ella le dice, óyeme, tú como que eres profeta. Y ella queda convencida, escucha bien, convencida de que él era el Mesías, el que había de venir. Amén. Esa historia tan bonita termina en esta condición. La mujer, confrontada con su pecado, va al pueblo y comienza a predicarle al pueblo. Y mucha gente salió de Samaria porque querían ver quién era ese hombre que esta mujer tan desechada le había cambiado la vida, y llegaron a Jesús para escuchar las palabras de Jesús. Jesús duró un rato allí compartiendo con ellos. Luego, cuando toda esta escena termina, dice la Escritura en Juan 4:30, le voy a leer Juan 4:30, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Por cierto, dice la Escritura que esta gente hizo que Jesús entrara a Samaria. Un judío entrando a Samaria, qué cosa tan extraña. Y luego que Jesús predicó en Samaria, como una muestra de que Jesús venía también para el resto de la humanidad y no solamente para los judíos, dice que salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos
le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrán traído a alguien de comer? Fíjense que ellos no entendían bien, ¿no? ¿Le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la cosecha? Yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Y el que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra se goce juntamente con el que cosecha. En esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que cosecha. Yo le he enviado a cosechar lo que ustedes no sembraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores o en sus tareas. Fíjense esa escena tan interesante, pero cuando leemos esa escena, nos damos cuenta que hay algunas cosas un tanto extrañas que se dan en esa conversación entre los discípulos y Jesús. No sé si lo vieron, un poco raras allí que se dan. Y yo quiero hablarles precisamente de qué es lo que se da en medio de esa conversación. Primero, entender que Jesús venía de hablar con una samaritana. Primero, quiero que entiendas quién es o qué es un samaritano para la perspectiva judía o para la perspectiva cristiana. Era una región, número uno, que estaba fuera de la promesa de Dios, porque la promesa del Mesías no eran para los samaritanos, eran para los judíos. Así que los judíos aún siguen esperando al Mesías. El Mesías que ya llegó hace más de 2000 años, ellos todavía lo siguen esperando porque es una promesa para los judíos. Lamentablemente no pudieron percibir o no pudieron ver correctamente las señales de que Jesús es el verdadero Mesías. Pero la mujer está fuera de la promesa. Diga conmigo, fuera de la promesa. A ver, dígalo más duro, fuera de la promesa. ¿Cuántas personas conocemos ahora que están fuera de la promesa? De la promesa de salvación. ¿Sabe? Porque la salvación es para los hijos de Dios. ¿Y qué es un hijo de Dios? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Quiere decir que la promesa de salvación es solamente para aquellos que acepten a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo tenía un padrino, le digo padrino porque él siempre decía que él tenía mi papá y que le había dejado la patria potestad mía y que él era mi padrino. Bueno, pero yo lo conocía a él y él decía que la salvación era para todos, absolutamente para todos, sean buenos o sean malos. Que al final del tiempo todos vamos a estar en el cielo. Y yo estaba comenzando los caminos del Señor y yo discutía mucho con él y le decía que no, porque la Biblia claramente dice que en los postreros tiempos unos serán echados en el lago que arde con fuego y azufre y otros serán pasados a vida eterna. Y ese es el principio que tú y yo tenemos. Amén. Quiere decir que no todos los que existen y los que han existido van a vida eterna. Es más, me atrevo a decir que la mayoría va a muerte eterna. Porque mucha gente ha rechazado a Cristo Jesús. Pero esta mujer representa a todos esos que están allá afuera, a los que no conocen a Jesús. Era una mujer con un pasado manchado por la desgracia y por el pecado. Y eso también hace que esta mujer represente a la gente allá afuera. Gente que incluso no se atreve a llegar a una iglesia porque dicen, no, ¿y cómo tú crees que Dios me va a perdonar a mí? Si supieras lo que yo he hecho en la vida, si tú supieras, a veces es mejor no saber, ¿verdad? ¿Sabe? Pero yo estoy convencido de algo. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Cuando yo veo mi pasado antes de Cristo, yo digo, wow, ¿cómo el Señor me aceptó? Porque el Señor nos ve, o Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Si nos viera directamente, nos pasaría lo que le pasó a Cristo Jesús en la cruz. ¿Sabe lo que le pasó a Cristo en la cruz? No me refiero a la muerte.
Me refiero que al estar crucificado, la Escritura dice que todo se puso oscuro y él se sintió abandonado por el Padre. Porque llegó un momento donde dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y literalmente el Padre le estaba abandonando por una razón, porque Cristo estaba llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y el santo no puede ver de frente al pecado. Por eso lo abandona. En ese momento lo abandona. Y mucha gente no entiende eso. Algunos dicen, no, que el Señor estaba diciendo, recitando un salmo. Claro, estaba recitando el Salmo 22. Pero ese Salmo 22 era un salmo profético de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Él estaba llevando nuestros pecados. Así que nadie, por muy pecador que sea, si viene a Cristo Jesús, va a ser rechazado. Cuando venimos a Cristo Jesús se cumple lo que dice la Escritura. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y se cumple lo que dice Romano. Tanto nos amó Dios, a pesar de ser pecadores. Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo te sientes tú al saber eso? ¿Cómo te sientes? Yo me siento feliz de saber que Cristo, a pesar de mi locura, Cristo me perdonó. ¿A cuánto Cristo le perdonó la locura? Gracias, Dios, porque tú no tomaste en cuenta mi pecado. Lo tercero es que esta mujer tenía un presente lleno de pecado. Tenía un presente lleno de pecado y el Señor la confronta. Ahora, aquí ocurre un ofrecimiento bastante interesante de parte de los discípulos. Y el ofrecimiento era porque precisamente a eso fue lo que hizo, lo que lo mandó Jesús. Jesús le dice, vayan, busquen alimento, busquen provisiones y yo me voy a quedar aquí. Me imagino que ellos duraron mucho tiempo porque dice que habló con la mujer, luego vino gente, se lo llevaron adentro de la ciudad. Después que él terminó de predicar, regresó. Es decir, que los discípulos echaron su achantadita, ¿no? Y dice que cuando regresaron, estaban preocupados. Dijeron, wow, nos hemos tardado bastante. Y le dijeron, Señor, come algo. Una propuesta normal, ¿verdad? Es justo que se le ofrezca eso. Ese Señor, come algo, la podemos traducir como, Señor, ¿tienes hambre? ¿Deseas comerte algo? Trajimos algo por fin. Y Jesús quizás le dijo, no, pues está bien, achantado. No le dijo eso. A ver, mujeres que están aquí, sincérense. Cuando su marido tiene hambre y ustedes están cocinando, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Se ponen bravos? ¿Qué otra cosa hacen? ¿Se acercan a la nevera y abren la nevera como 20 veces? ¿Sí o no? Yo hago eso. Mi esposa está cocinando y yo creo, pienso, me imagino que con hacer así voy a acelerar la cocina. Dale, rápido. Abro la nevera, tomo agua, cierro la nevera, vuelvo a abrirla, saco el queso, pico un trozo de queso, lo vuelvo a... Dios mío. Lo más lógico es que si a ti te dicen, ¿quieres comer algo? Usted diga sí o no. Pero si usted tiene hambre, lo más lógico es que diga, sí, dame. ¿Sí o no? ¿Están conmigo o se fueron? Aquí. Pero yo veo una respuesta de Jesús movida por unas emociones que él estaba viviendo. Y usted dice, ¿cómo que Jesús tenía emociones? Claro que tenía emociones. Y aquí veo una respuesta movida por una emoción que él estaba sintiendo, que él estaba viviendo en ese momento. Recuerda, viene de confrontar a una mujer que era muy pecadora. La mujer se convierte. Luego lo vienen a buscar un montón de gente y él entra a la ciudad y comienza a hablarle a la ciudad. Y la ciudad, muchos de la ciudad se convirtieron a él. Pero lo más cumbre es que era la ciudad a la cual él no vino. Pero él estuvo allí y él sale de la ciudad conmovido por la respuesta de esta gente. Porque desde el pueblo de Dios lo estaban rechazando, pero en el pueblo que no era el pueblo de Dios lo estaban
aceptando. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Quiere decir que el corazón de Jesús estaba sensible. Diga conmigo, sensible. ¿Cómo es tu corazón al respecto? ¿Cómo es tu corazón cuando tratas con las personas allá afuera? ¿Cómo es? Porque algo de lo que está padeciendo el pueblo de Dios es de insensibilidad a las almas perdidas. Y es algo terrible que está ocurriendo dentro de la iglesia de Jesucristo. Vemos las personas, ¡ay, se murió! Bueno, debe estar en el infierno. Y hasta nos burlamos, ¿no? Se debe estar quemando la quinta paila del infierno. Y uno dice, ¿qué le pasa? ¿Qué diría Jesucristo acerca de la muerte de alguien que se va sin él? ¿Estaría contento? ¿Estaría feliz? ¿Ah? Y si no está contento y no está feliz, mi pregunta es, mientras está vivo, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Seguir ignorándolos porque algún día van a morir. Y es cuando se mueran que nos va a doler el corazón porque se fueron. Nosotros como cristianos estamos como los hijos, no quiero decir esa palabra, pero es la mejor que suena. Los hijos desgraciados. Sí, sin gracia de Dios, ¿no? ¿Usted sabe lo que es un hijo malvado? Ese hijo que tiene a la mamá se dedicó y el papá se dedicó a él, pero cuando están viejos, no, hay que meterlo en un asilo porque este viejo ya me tiene fastidiado. No, hay que desecharlo porque es que este viejo fastidioso. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y mi esposa siempre lo dice, ¿para qué tener 9 hijos? ¿Para qué tener 8 hijos? ¿Para qué tener 5 hijos? Si acaso te sirve uno. Si acaso te sirve uno. Porque cuando hay que hacerle un examen a la mamá, todo el mundo pelea. Cuando hay que cuidar a la mamá, todo el mundo pelea. Y entonces uno dice, pero ¿para qué entonces tener tantos hijos? Mejor es uno y si me sale mal, pues no duele tanto porque es uno solo. Bueno, que eso vaya para todo el que es mal hijo y que esté en este lugar. ¿Ok? Por lo menos hoy recibió su palo. Por lo menos. Pero sabe, sucede igual. Allá afuera hay gente que se está muriendo sin Cristo, sin el Señor. Y no nos duele, sino hasta que lo vemos en un ataúd y uno se pregunta, ¿se habrá ido sin Cristo? Y la pregunta es, ¿y tú? Casi que el muerto se despierte un momento y dice, ¿y tú no me predicaste? Estabas cerca de mí, nunca hiciste nada por mí, ni siquiera me dijiste, Cristo te ama. Nada. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Y fíjense que Jesús estaba sensible a lo que estaba ocurriendo. Gente que no tiene a Dios se estaba convirtiendo a Él. Amén. Y dice la Escritura en el versículo 32 que Él respondió de esta manera. Yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Mira, Señor, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer? Yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. ¿Dónde encaja esa respuesta con la pregunta? ¿Encaja? No, porque tú has debido decir sí o no, pero Jesús se atreve a decir otra cosa. Yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Imagínense usted que yo vaya allá a la casita con ustedes y ustedes me digan, pastor, ¿quiere una empanada? Y yo le diga, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Muchos de ustedes dirán, sí, ¿qué le pasó al pastor? Pues se la fumó verde. Eso fue lo que pasó con Jesús. Ellos quedaron impresionados de esa respuesta. Jesús había sido tocado por la necesidad de aquel pueblo. Y la Escritura claramente dice que él tenía un corazón sensible. Mira lo que dice el versículo 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir,
Yo no me preocupo por mi cuerpo, no me preocupo por lo que yo pueda sentir, no me preocupo por el hambre que tenga, no me preocupo por las cosas materiales, no me importan las cosas de esta tierra. Lo que a mí me importa tiene que ver con el cielo, el reino de los cielos. Y es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. Y aquí el Señor nos está dando una lección tremenda porque nos está diciendo que hay algo que tú y yo tenemos que valorar por encima de todo y es establecer el reino de Dios y su justicia en cada lugar que tú y yo lleguemos. Amén. Aquí el problema es que la mayoría de nosotros está invirtiendo las prioridades. Jesús dijo en su palabra que debemos sembrar para el reino de los cielos, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán. Dice, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni los ladrones pueden hacer nada. Y cuando hablamos de la evangelización, estamos hablando de sembrar para el reino de los cielos. Y mi esposa siempre ha enseñado aquí, cada vez que se pone acá, ella lo recalca, nada nos vamos a llevar para el cielo, nada. Lo único que nos podemos llevar es las almas que nos hemos ganado aquí en la tierra. Pero la mayoría de nosotros no nos importa eso, nos importa el trabajo, los estudios, los amigos, la música. Bueno, pastor, lo que pasa es que hay que trabajar, sí hay que trabajar, pero si tu trabajo te aleja de Dios, está mal. Si tus amigos te alejan de Dios, está mal. Bueno, pastor, pero hay que hacer amigos, hay que tener relaciones interpersonales. Si te alejan de Dios, está mal. Incluso si tu familia te aleja de Dios, está mal. ¿O es que acaso no recuerdas que el Señor dice, el que no aborrece padre, madre, casa, todo lo que tiene por el Señor, no heredará el reino de Dios? Y cuando dice eso, la interpretación correcta es, nada de eso puede ocupar el lugar de Dios. Todo eso tiene que quedar en segundo o en tercer plano. Primero es la voluntad del Señor. ¿O acaso no recuerdas la historia del rico que se acercó a Jesús, el joven rico? Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dice, guarda los mandamientos. Todos ellos los he guardado desde que yo era pequeño. Mira, la respuesta me suena así como, yo voy a la iglesia desde que soy pequeño. Yo sirvo en el ministerio de producción desde que soy pequeño. Yo soy músico de la iglesia desde que soy pequeño. Yo canto desde que soy pequeño. Yo soy líder de grupo desde que soy pequeño. Yo soy de intercesión desde que soy pequeño. ¿Qué sé yo cuántas tonterías le podemos decir al Señor? Y llega el Señor y nos dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Por qué el Señor le dijo eso? Porque era lo más importante y lo que estaba ocupando el primer lugar en su corazón. Mira que el Señor no le está diciendo que no trabaje, que no estudie, que no tenga relaciones interpersonales, que no se case. El Señor nunca le dijo eso. Tú tienes que trabajar, tú tienes que emprender, tú tienes que tener un negocio, tú tienes que hacer todo eso. Pero si eso te está ocupando el primer lugar y desplazas la voluntad de Dios en tu vida, eso está mal. Dile que está al lado, eso está mal. Dígaselo. ¿Me está entendiendo? El Señor claramente dice, mi comida, es decir, lo que a mí me alimenta, lo que a mí me sustenta, lo más importante para mí es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A mí esta respuesta, en serio, me revienta la cabeza. Yo digo, wow, es increíble cómo Jesús tenía una sabiduría para hablar a su gente. Nos muestra entonces el corazón sensible de Jesús que todos deberíamos tener. Yo quiero que levantes tu mano un momento, tu mano derecha,
Y quiero que diga, Señor, dígalo más duro, Señor, quiero tener un corazón sensible como el tuyo. En el versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y ahí vemos a un Jesús sensible, vemos a un Jesús diciendo, yo leo entre líneas que Jesús dice algo así como, no puedo quedarme tranquilo mientras ellos se están perdiendo camino al infierno. No puedo quedarme tranquilo mientras ellos se van derechitos al infierno. No puedo quedarme tranquilo mientras la gente se sigue perdiendo en idolatría. No puedo quedarme tranquilo mientras la gente sigue perdiéndose en la brujería. No puedo quedarme tranquilo mientras la gente sigue perdiéndose en la delincuencia, en la droga, en la prostitución, en la homosexualidad, en la agenda woke, en todo eso. No puedo quedarme tranquilo. Veo a Jesús diciendo eso cuando dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Tristemente, como iglesia hemos perdido la sensibilidad por las necesidades personales. Y yo veo que nos pasa así como a los médicos o como a los enfermeros, con el respeto de los médicos y los enfermeros que están en este lugar. Pero no sé si a usted le ha pasado ver un médico que el médico te trata así como si, no me importa. O un enfermero, el enfermero que te dice, vamos a curarle esa herida. Tenemos que quitarle la costra esa que se le hizo después de la quemada. Y uno, pero me va a doler. No, eso no duele. No duele. Y te agarran la mano. Pedro es testigo de eso. Y te agarran la mano y te dan durísimo así. Y usted, ¡ah! Tranquilo, no duele, no sea cobarde. No duele. No sea cobarde. ¿Cómo me dices eso? Duele. ¿Ah? O el médico que ve a alguien que se está muriendo y dice, ya, y salen y le dicen a los pacientes, despídanse porque ya se va. Y uno, así. Pero suavecito, ¿vale? Porque qué duro fue eso, ¿no? No, porque ya ellos perdieron la sensibilidad. A la iglesia le está pasando eso. Hemos perdido la sensibilidad. Cuando uno dice, fulano se va para el infierno. ¡Wow! Se va para el infierno y a ti no te importa, no te duele. Yo quiero que pienses a un Jesús. Mira esto, ¿están conmigo acá? Yo quiero que pienses en un Jesús viendo a alguien que se va perdido al infierno y que alguien le diga, Señor, ese se va para el infierno. ¿Cómo se sentiría Jesús? Ay, sí, se va para el infierno. O diría, ¿cómo? Si yo morí en la cruz por él, nadie le ha predicado, nadie le ha dicho algo, nadie le ha dicho que hay un camino a la salvación, nadie le ha dicho que hay una oportunidad. Y un Jesús dolido por esa situación. Ahora, ¿sabe que cuando una persona se vuelve insensible, puede recuperar la sensibilidad? Puede recuperar la sensibilidad. Y la sensibilidad se desarrolla conociendo realmente el propósito por el cual hemos sido enviados a esta tierra. Por eso tú y yo debemos desarrollar un corazón sensible a las necesidades de la gente. Cuando veas un drogadicto, tú deberías pensar, ¿por qué llegó a esa condición? Cuando veas un alcohólico, deberías preguntarte, ¿por qué llegó a esa condición? ¿O es que llegó porque es sinvergüenza, porque es un bueno para nada? No, ya va. Algo hizo que él llegara a esa condición. Y cuando tú y yo comprendemos lo que hizo que él llegara a esa condición, allí nosotros vamos a despertar a la sensibilidad. Amén. Cuando veas a un delincuente, ¿por qué llegó a esa condición? Cuando veas a un homosexual o a una lesbiana, ¿por qué llegó a esa condición? Cuando veas un matrimonio en conflicto, no solamente pienses en dos personas peleando, piensa en unos hijos sufriendo. Piensa en todos los años que se dedicaron el uno al otro y todo lo que se esforzaron y que ahora todo está a punto de ser lanzado por la ventana. Piensa en eso.
Y es uno de los ejercicios que siempre se debe hacer con una persona que está a punto de cometer infidelidad o a punto de dejar a una familia. Decir, piensa. Porque el que comete infidelidad es porque deja de pensar correctamente. Hello. Es que me preocupan, están así analizando. Piensa en un padre o una madre que sufren por sus hijos. Piensa en un hijo abandonado, abusado, maltratado. Todo lo que pasa en su vida. Piensa incluso en un político corrupto, ¿por qué llegó allí? O en un policía corrupto, ¿por qué llegó ahí? Piensa en un funcionario público que soborna. En otras palabras, piensa en Cristo, cómo no ha resplandecido la luz de Cristo en esa vida. Y es allí donde Jesús le dice esto. Mira, interesante. Jesús, después de haberle dado esta respuesta, que le ve la cara de chinos que quedaron aquellos discípulos, no entendían por qué esa respuesta. En el versículo 35 Jesús los remata y le dice, ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha. ¿Y por qué Jesús dice eso? Bueno, lo más seguro es que quizás iban caminando y estaban viendo algunos sembradíos y posiblemente Jesús escuchó a alguno de ellos hablar y uno de ellos decía, yo sembraba, y el otro, yo pescaba. Entonces alguno de ellos dijo, eso todavía no está, faltan 4 meses para la cosecha. Y Jesús se voltea con uno de ellos y dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha. ¿Alguno de ustedes ha sembrado en algún momento de su vida? ¿Sí? Mire, el que siembra, yo sembré, y el que siembra, uno tiene que estar pendiente de los tiempos. Primero, el tiempo de poder preparar la tierra. Está el tiempo donde llueve, cae la primera lluvia y uno dice, es el tiempo de mover la tierra. Porque no puede mover la tierra si no le ha caído algo de agua, va a ser muy difícil. Luego uno dice, después que caen las primeras lluvias, hay como un espacio de tiempo donde deja de llover y uno dice, es el tiempo de preparar la semilla. Y cuando cae una lluvia es el tiempo de sembrar, ahora sí. Y después uno dice, después que pasa todo el proceso, uno dice, ahora es el tiempo de la cosecha. ¿Sabe? A mí, aquí en Venezuela, creo que en muy pocos lugares se siembra trigo, pero en Palaciero, donde yo vivía, se sembraba mucho maíz y sorgo y caña, maíz, sorgo y caña. Y uno nada más con ver las plantas, uno sabía cuándo iba a estar lista la cosecha. Y uno podía decir, le falta un mes, le faltan 2 meses, o ya está lista. Y eso precisamente era lo que estaba ocurriendo mientras Jesús caminaba con sus discípulos. Es posible que muchos de nosotros estemos como los discípulos. ¿Sabe cómo es eso? Perdidos, no sabemos los tiempos. Estamos todavía discutiendo entre nosotros cómo saber cuándo es el tiempo de predicar. Y yo te voy a preguntar, ¿cuándo crees tú que es el tiempo de predicar? Ahora. Ahora. ¿Quién dice ahora? Es el tiempo de predicar precisamente cuando vemos las necesidades de las personas. Cuando vemos las personas en necesidad es el mejor momento. Por ejemplo, una madre que se le muere un hijo o un hijo que se le muere una madre, ¿cómo está el corazón de esa persona? Sensible, diga conmigo, preparado para la siembra. Así está. Cuando ves un matrimonio en conflicto, ¿qué ves? 2 personas testarudas peleando. Yo veo 2 personas con un corazón preparado para recibir a Cristo Jesús en su corazón. Cualquiera sea la necesidad de las personas, tú tienes que ver que allí hay un corazón que está preparado para recibir la semilla de la palabra de Dios. Cuando ves a un hijo abandonado, ahí hay un corazón preparado. Cuando ves cualquier
tipo de persona en alguna necesidad, ahí hay una oportunidad de predicar el mensaje de salvación. Y la pregunta aquí es, ¿quién no tiene problema? Hay gente que me dice, pastor, es que no sé cómo predicar, es que no sé cómo hablar, es que no sé qué decirle. Pues éntrale por el problema. Hay gente que son expertas y dice, señor, se paran una parada, ¿usted tiene mucha plata? Y la gente lo mira y dice, no, ¿por qué? Porque yo sí tengo, yo soy el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata de Cristo. Y por ahí hay gente que se les mete y la gente ni siquiera sabe cómo le predicaron. A mí me terminan predicando. Yo no sé si le pasa a usted, pero cuando un evangélico me predica, yo lo dejo que termine. Y que hasta me haga el reto. Mire, pero ¿quieres aceptar a Jesús? Sí, ya yo lo acepté, yo soy pastor. ¿Y usted por qué no me dijo que era pastor? Porque me enganchaste, quería escucharte, quería ver cómo predicabas. Me encanta cómo predicas. Sigue adelante y oro por él y lo bendigo. Porque yo digo, esas personas, necesitamos más de esas personas dentro de la iglesia de Jesucristo. La mayoría de nosotros perdemos la oportunidad. Tenemos la semilla en la mano. Vemos un corazón sensible, una tierra que dice, dame, háblame, dímelo. Y nada. ¿Qué quieres tú, hermano? Que la gente te diga, háblame de Cristo. ¿Qué quieres? Estás viendo a la gente necesitada. Solo sal de tu casa un momento, abre la puerta, tómate un café como lo hago yo todas las mañanas y mira alrededor, dice no, el matrimonio te ha hecho un desastre. Conviértete en el chismoso de la cuadra, pero solamente para analizar. Sal y di a la señora Petra, existe la señora Petra, los hijos se fueron del país, la señora está pasando necesidad. No veas una mujer pasando necesidad, ve una tierra fértil para la semilla de la palabra de Dios. Amén. Amén. Tienes que ver. Cuando llega la gente a tu trabajo y ves que son personas que hablan de sexo, doble sentido. Mira, cuando una persona habla mucho de sexo, ¿qué te está demostrando? No te está demostrando que es un perverso, que es un bicho, que es un... No, te está demostrando soledad. ¿Por qué crees tú que un hombre ve pornografía? Un hombre ve pornografía porque se siente solo, un hombre se masturba o una mujer se masturba porque se sienten solos, porque hay un vacío en su corazón. Una persona es promiscua porque se siente vacío en su corazón. Y es allí donde tú tienes que decirle, ese vacío nunca lo vas a poder llenar con un hombre ni con sexo. Porque ese vacío tiene un nombre y se llama Jesucristo. Y Él es el único que puede llenar ese vacío en tu corazón. Amén. Deja de perder el tiempo. Querido hermano, deja de perder el tiempo. Quiero que muevas al que está al lado y le vas a decir, deja de perder el tiempo. Y dile también, deja de perder las oportunidades. Amén. Siempre debemos ver cuál es la necesidad de la persona. Dice, ustedes dicen, versículo 35, aún faltan 4 meses para la cosecha. Pero Jesús dice otra cosa. Dice, he aquí yo les digo, dijo Jesús. Y fíjate que cuando Jesús dice, he aquí yo les digo, yo veo esto. No es lo que tú ves, te dice Jesús, es lo que yo veo. No es lo que tú piensas, te está diciendo Jesús, es lo que yo pienso. Es lo que yo digo. No es lo que tú opines. No, yo opino que deberíamos evangelizar solamente una vez al mes. Y bueno, vamos a hacerlo una vez al mes. Pero mi posición es que usted debería evangelizar todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y se va a acordar de esta frase, deja de perder el tiempo. Cuando tengas a alguien ahí que tiene necesidad de Cristo, vas a tener al pastor Marlon Guerreiro gritándote a la oreja, deja de perder el tiempo. Amén.
Y fíjate que Jesús dice, los campos están blancos. Y esa frase de los campos están blancos significa y dice, alcen sus ojos. En otras palabras, abandonen el conformismo, salgan de su comodidad, dejen de mirarse a sí mismos, tengan una actitud permanente de deseo por las almas. Alcen sus ojos. Dice, miren los campos, vean cuánta gente alrededor está necesitando de Cristo Jesús. Amén. Y dice, ya están blancos para la cosecha. Me encanta esa frase, ya están blancos para la cosecha. ¿Qué significa eso? Ya están listos, preparados para recibir la semilla o para recoger ustedes el fruto de la salvación de esas personas. Hermanos, es señal de que ya es el momento. Hay gente que se la pasa diciendo, es que la gente es dura para predicarle. No. No es que la gente es dura para predicarle, es que usted es duro para predicar. La iglesia está dura para predicar. No son insensibles, tú no quieres predicar. No son renuentes, tú no quieres predicar. No se van a burlar, todo lo contrario. Van a aceptar a Jesús cuando tú abras tu boca. Amén. El Señor nos ha mandado a cosechar. En el versículo 38 dice, yo les he enviado a cosechar lo que ustedes no han sembrado. Ya otros sembraron, o ahora ustedes entraron en sus labores, terminen el trabajo. ¿Quiénes sembraron? Otros ya han hablado. Miren, no hay nadie en este planeta que no haya escuchado hablar de Cristo Jesús. Por eso ya otros hablaron, ya otros oraron por esas personas, las abuelitas que oraron por esa gente, los pastores, muchos familiares han orado por la gente. Usted solamente está llamado a recoger la cosecha. Las circunstancias también han sembrado. Dios a través de el Espíritu Santo ya está haciendo el trabajo en el corazón de esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ha leído nuestro discipulado, entiende que hay tres momentos del Señor con el ser humano: con, en y sobre. Y ese con es con la gente que no tiene a Cristo, porque la Biblia dice que el Espíritu le redarguirá de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, ya el Espíritu Santo está haciendo el trabajo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál será la recompensa de predicar? Versículo 36. El que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que cosecha se gocen juntamente. Y esto a mí me gusta mucho porque escuché una vez al predicador bautista, evangelista bautista Billy Graham, que él decía esta frase: no hay nada que alegre más mi vida que ver un alma salvarse. Cuando yo me siento triste y deprimido, salgo a predicar y al ver un alma se me quita toda depresión. Hello. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que deje de ser un depresivo. Que deje de estar diciendo vivo en ansiedad. Ay, mis problemas. Ay, mis necesidades. Te enfocas en tus problemas y en tus necesidades porque no estás viendo que allá afuera hay necesidad. Porque no estás predicando el mensaje de salvación. Vamos, predica. Y te vas a dar cuenta que cuando esas personas se conviertan, tú vas a decir, ¿cuál problema tengo yo? Yo no tengo problema. Se cae todo eso. Son cadenas que te quieren atar, pero con la salvación de otras personas, esas cadenas se rompen. Amén, hermano. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Mira, ¿cuál es la gran comisión? Mateo 28. Por tanto, vayan. Si puedes, si quieres, si te provoca. ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿Y eso suena a qué? A una orden. Es una orden. Ve. No me importa lo que pienses. Ve. No me importa lo que sientas. Ve.
No me importa si tú estás enredado en los negocios del mundo. Ve. Amén. Vayan, porque es en plural, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En Marcos se repite la gran comisión. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Cómo te sientes tú con respecto a esa gran comisión? Sinceramente, sincérate ahí. ¿La has cumplido? ¿La has cumplido? Si la cumples, excelente. Si no la cumples, tú entras en la gran omisión. Has hecho caso omiso al mandamiento del Señor. Y llegará un momento donde el Señor nos va a pedir cuenta y nos va a decir, ¿qué hiciste tú con lo que yo te di? ¿Qué hiciste tú con el talento que te he dado? ¿Qué has hecho con el talento que te he dado? Señor, tuve miedo de predicar porque este mundo es tan difícil, Señor, porque tenía miedo de que se burlaran de mí, porque tuviera miedo de que no me creyeran, porque, Señor, todo es difícil. Por eso agarré el talento y lo enterré. ¿Qué te va a decir el Señor? Siervo malo y negligente. ¿Te gustaría que Dios te llamara siervo malo y negligente? Entonces, deje de ser parte de la gran omisión. Comience a ser parte de la gran comisión. Eres un comisionado para llevar las buenas nuevas de salvación a toda persona. Y nuestra visión como iglesia tiene que cumplirse en este año. Establecer el reino de Dios y su justicia en cada lugar que lleguemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Crecer y llevar fruto de la pesca al Señor, proclamando el evangelio, enseñando la palabra, sirviendo a las personas, compartiendo en hermandad, adorando a Dios. Y si tú y yo nos unimos, podemos decir, no pescamos con anzuelo, sino pescamos con redes. Amén, hermano. Ahora, el problema, mucha gente no quiere entrar en el llamado del Señor. Por eso el Señor dijo esta frase: la mies es mucha y los obreros pocos. La mies y los obreros. ¿Usted es obrero? ¿Usted es obrero del Señor? ¿Usted es obrero del Señor? Póngase de pie si es obrero del Señor y diga: Señor, yo quiero aprender a llevar tu palabra, Señor. Señor, mira nuestro corazón. Mira, Señor, nuestro corazón en esta hora, Dios. Si ha fallado en esto, hermano, quiero que pidas perdón al Señor. Quiero que le digas: perdóname, Señor, por haber hecho caso omiso a tu llamado. Perdóname, Señor. Dile: perdóname, Señor. Es un momento donde tienes que arrepentirte por el pecado de omisión, por no haber hecho caso a lo que el Señor te está diciendo, por no haber hecho caso al llamado del Señor. Yo quiero que, por favor, tome este tiempo y le pidas perdón sinceramente al Señor. Pídele perdón sinceramente al Señor. Me he quedado callado. Señor, he dejado pasar por alto, Señor, las necesidades de la gente. He dejado pasar por alto, Señor, la necesidad de salvación.
Señor, me ha ganado la carrera Satanás cuando se ha llevado al infierno a mucha gente. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor. Si hemos hecho, Señor, lo contrario a tu comisión, si nos hemos comportado, Señor, como Jonás, que hemos ido a otro lugar en vez de ir al llamado que tú nos has hecho, perdóname, Señor. Pon la mano ahí en tu corazón y dile: Señor, quiero renovar, Señor, ese pacto tuyo para mí, ese llamado tuyo para mí. Quiero renovarlo, Señor. Quiero renovarlo, Señor. Yo quiero, papá, comenzar a predicar a diestra y a siniestra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Yo quiero predicar. Señor, haz algo especial en mí, Señor. Haz algo especial en mí. Haz algo especial en mí. Díselo. Díselo ahí al Señor. Señor, aquí estamos en tu presencia. Es un momento especial de renovación, del llamado de Dios para nuestra vida. Oh, sí, Señor.